Vamos directamente a la palabra. Mateo 12, del 1 al 8. Aleluya, en lo que lo busca, vamos a adelantar. Mateo 12, del 1 al 8. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Dile, hermano, está a tu lado, en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor. Dile, el Hijo, ya hermano a tu lado, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Dile, hermano a tu lado. Entonces, hoy vamos a aprender muchas cosas que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Sobre todo vamos a comenzar aprendiendo que el día de reposo no es un día, no es un ritual, es una persona. ¿La persona de quién? De Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos era que el día de reposo no era un ritual. Amén. El día de reposo no era un ritual, el día de reposo era un día de provisión. Amén, de provisión. Hay muchos pasajes donde Jesús trata de enseñarle a los fariseos y religiosos que realmente el día de reposo no era un ritual, sino era un día de provisión. Amén, porque en ese día tienes hambre, tu hambre será saciada, tu sed será saciada. Necesitas un milagro, necesitas una intervención sobrenatural en tu vida, necesitas ver la mano de Dios obrando en tu vida. Así será, porque el día de reposo, amén, es un día de provisión, es un día de la manifestación de la gloria de Dios en nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? No es un ritual, no es un ritual religioso, es un día de provisión, porque el día de reposo es un día de provisión y Dios provee, amén, en tu día de reposo todo lo que tú puedas estar necesitando. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra en Mateo 12, 9. Vamos ahí, dice, pasando de ahí entró Jesús en una sinagoga, en la sinagoga de ellos. Y he aquí que había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, o sea, los fariseos, le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y sigue Jesús hablando, ¿quién de vosotros que tenga un animal que se le caiga en un hoyo, una oveja, una res, un animal, lo que sea, que se le caiga en un hoyo, no lo rescata, no lo salva? ¿Cuánto más a un ser humano, a una persona? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a este hombre, extiende la mano, y fue sanado al instante. Continuamente Jesús le estaba enseñando continuamente a los fariseos que el día de reposo no era un ritual, era un día de provisión en respuesta a nuestra fe. Amén. Y dice que aquel hombre automáticamente extendió la mano y fue sanado. Amén. Jesús les estaba diciendo una vez más a los fariseos, les estaba enseñando que el día de reposo no es un ritual, es un día de provisión, es un día de sanidad, es un día de milagro, es un día de la manifestación del poder de Dios. Cada día de reposo Jesús manifestó el poder de Dios en favor de los necesitados.
Amén. Por eso les decía, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, los que están necesitados, los que están oprimidos, los que están afligidos. Vengan a mí que yo les daré descanso. ¿De qué manera les daba descanso? Liberándolos, sanándolos, proveyéndole a sus necesidades. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dice Lucas 4:16. Vamos ahí un momentico. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, dile hermano que está a tu lado, en el día de reposo. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús en el día de reposo? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro de Isaías, dice, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Ahora, dile hermano que está a tu lado, cada día de reposo, Jesús manifestaba el poder de Dios en favor de los necesitados. Amén. Cada día Jesús le enseñaba a los fariseos y a los religiosos que el día de reposo no era un ritual. No era un ritual religioso, sino que era un día de provisión, de liberación, de sanidad. Un día de bendición, un día donde la gloria de Dios se manifestaba en favor de los necesitados. Amén. Hoy hay que tener mucho cuidado. El libro de Gálatas explica todo esto claramente. Hoy hay unas corrientes del judaísmo, que el sábado es el día, que si no es el sábado, que si no esto, que si no lo otro, que si no... Nada se trata de lo que nosotros podemos hacer. Todo se trata de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dile hermano a tu lado, es por fe. Es por fe. Juan 5:15 dice que los judíos perseguían a Jesús, procurando matarle. Vamos a parafrasearlo para adelantar. ¿Por qué los judíos perseguían a Jesús, procurando matarle? ¿Por qué intentaban matarlo? Porque todo lo que Jesús hacía muchas veces lo hacía en el día de reposo. Para los judíos, Jesús quebrantaba, violaba el día de reposo. Y Jesús decía, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Amén. Y también lo querían matar porque se hacía, según los judíos, se hacía igual a Dios. Y para los judíos era una ofensa lo que Jesús estaba haciendo. A ellos no les importaba que realmente Jesús liberara, que Jesús sanara al oprimido, sanara al enfermo, liberara al cautivo. A ellos lo que les preocupaba era que el ritual religioso de reposo, Jesús lo estaba quebrantando. Por eso procuraban matarlo. Amén. Ahora, la razón principal por la cual los fariseos querían matar a Jesús, dile hermano que está a tu lado, era porque Jesús quebrantaba su concepto religioso de lo que era el día de reposo, porque los judíos jamás entendieron lo que realmente significaba el día de reposo. Y hoy hasta la fecha todavía hay mucha gente guardando el día de reposo, y vamos a estar viendo lo que significa el Sabbat. Amén. Que significa el Sabbat, significa cesar, parar, descansar. Y vamos a ver después qué significa esto. Amén. Dice el libro de Génesis 8:4.
Dice que al séptimo mes, que simboliza el día de reposo, el arca de Noé, amén, descansó sobre el monte Arará. Dice al séptimo mes, está hablando, es una tipología del séptimo día, del sabbat. Dice que el arca de Noé reposó sobre el monte Arará y ahí terminó el juicio. Y entró una temporada de descanso. Hay muchos pasajes donde realmente la palabra de Dios nos enseña, amén, que el día de reposo es un día de provisión, un día de descanso, un día de liberación, un día de sanidad, un día de bendición. Dice en Éxodo 16, 26, dice la palabra de Dios, 6 días, escucha, 6 días, recogerás el maná, le dijo el Señor a los israelitas, 6 días recogerás el maná, pero el séptimo descansará. Escucha lo que esto significa. El maná era el pan, ¿no?, que entendía que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, pero tenían que recogerlo. En el desierto tenían que salir y caminar mucho recogiendo aquel maná, porque era como unas semillitas pequeñas, pero que había que recogerla y daba cierto trabajo. Y dice que 6 días tenían que sudar en el desierto recogiendo y caminando, tenían que caminar mucho porque para recoger la porción de ese día tenían que trabajar. Pero dice que el séptimo día no tenían que salir a recoger el maná. Algunos salieron a recoger el maná el séptimo día y no hallaron maná. El séptimo día, porque el sexto día, amén, Dios le dio el sexto día una doble porción para que el séptimo día no tuvieran que trabajar. Aquí hay una comparación entre expresa, amén, entre la ley y la gracia. Amén, los 6 días representan o expresan la ley, el séptimo día es la gracia. O sea, recibían el séptimo día una porción de maná de gracia, sin tener que trabajarlo, sin tener que hacer nada. Había una porción que era de gracia. Por eso la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña que realmente ahí es donde Dios quiere llevarnos, a que entendamos lo que significa la gracia de Dios. Amén. Dile, hermano, está a tu lado, ¿merecemos un milagro? ¿Merezco ser sanado? ¿Merezco ser sanado? ¿Merezco que mis hijos sean sanados? ¿Merezco que mis hijos sean liberados? ¿Merezco un milagro? No. Es por gracia. Es por gracia. Y todo lo que viene de la gracia de Dios se recibe por fe. Por fe. No mereces un milagro, no mereces una intervención sobrenatural, no mereces liberación, no mereces la bendición de Dios, pero por medio de la fe accedes a la gracia de Dios y recibes lo que estás necesitando. Alaba al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, aleluya. Vamos a ver Éxodo 24, 16. Vamos a ver algunos pasajes para llevarlos a donde realmente el Señor nos quiere llevar. Éxodo 24, 16. Podamos entender lo que realmente significa el descanso, el reposo del Señor. Amén. Estamos ahí, Éxodo 24, 16. Aleluya. Vamos ahí un momentico, vamos a leer eso. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día, ¿cuándo? El séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube.
¿Cuándo fue que llamó a Moisés en medio de la nube? El séptimo día. Dile, hermano, que está a tu lado, lo que nos entra en la gloria de Dios es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios mediante la fe. ¿Cuánto lo pueden creer? Repite, hermano, que está a tu lado. El día de reposo no es un ritual. Es una dimensión de gloria. Es una dimensión de poder. Es una dimensión de gracia. Amén. ¿Cuánto lo creen? El día de reposo es una dimensión de gloria, de poder, de gracia y de misericordia. ¿Cuánto lo creen? Amén. El día de reposo no significa simplemente un día. El día de reposo no es una doctrina, no es un ritual, porque el día de reposo es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. Y esa es la razón por la cual Jesús continuamente le decía, vengan a mí. Por eso las multitudes le seguían. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, los que están enfermos, los que están oprimidos, los que están abatidos, los que están afligidos. Vengan a mí que yo tengo la respuesta a tu necesidad. Yo les haré descansar. Aquí hay una provisión de liberación. Hay una provisión de sanidad para ti. Hay una provisión de bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, ¿quién salva? Jesús. ¿Quién sana? Jesús. ¿Quién redime? Jesús. ¿Quién nos da la gracia de Dios? Jesús. ¿Quién nos bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. ¿Quién nos abre las puertas? ¿Quién nos levanta cuando estamos caídos? Jesús. ¿Quién nos fortalece en medio de la debilidad? Jesús. ¿Quién nos libera y nos sana? Jesús. Dilo, Jesús. Jesús. Repítelo. Jesús. Jesús. Porque el día de reposo y de descanso no es un ritual, no es un día, es una persona, la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? Dile, hermano, que está a tu lado, por esta razón, Jesús es nuestro día de reposo. Por esta razón, Jesús es el Sabbat. Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro reposo. Dile, no te dejes confundir, no es un ritual religioso. Es una dimensión de gloria. Es una dimensión de poder. Es una dimensión donde hay provisión para ti. Dile, hay provisión. Aleluya, gloria a Dios. Ahora viene lo más interesante. Dice, todos nosotros, dile, hermano, está a tu lado, todos nosotros hemos pasado por situaciones, pruebas, desafíos. Amén. Donde hemos tenido que trabajar, que elaborar, que luchar, hasta entrar en esa dimensión que se llama reposo. Esa dimensión que se llama Jesús. Amén. ¿Cuántos han tenido batallas, luchas, desafíos? Amén. Y han podido ir a los pies de Jesús. Han podido ir y han recibido consolación a sus corazones. Han recibido paz. Han recibido gozo. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer. Amén. Vamos a ver lo que esto significa. Escucha, el fundamento de lo que estamos enseñando el día de hoy. Estamos echando un fundamento para que entienda y aprenda cosas importantes, o sea, cosas extraordinarias que vamos a aprender el día de hoy. Reposo del hebreo, sabbat, que quiere decir parar o cesar. ¿Parar de qué? Ahí es donde viene, y algunos se confunden. Parar, cesar de trabajar. Pero ¿cómo? No tengo
tengo que luchar, no tengo que hacer determinadas cosas. Escucha lo que esto significa. Parar de procurar la bendición de Dios con tus esfuerzos humanos. Eso es lo que significa el Sabbat. Parar de procurar o merecer, amén, lo que viene del cielo que solamente podemos recibir por gracia. Muchas veces estamos tratando de merecer un milagro. Estamos tratando de que Dios haga algo en nuestras vidas. Estamos tratando de que Dios intervenga, tratando con esfuerzo humano. Lo que viene del cielo, lo que viene del Padre a nuestra vida, solamente se puede recibir por gracia, por medio de la fe. Y eso es lo que dice, lo que significa el descanso del Señor, el reposo. Descansamos. Sé que no merezco nada. Sé que no merezco el milagro. Sé que no merezco una intervención sobrenatural. Sé que no lo merezco. Pero por medio de la fe accedo a la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dile, hermano que está a tu lado, para de procurar la bendición de Dios con tus propios esfuerzos humanos. A veces pensamos que haciendo cosas y cosas, que trabajando con nuestro esfuerzo humano, podemos nosotros merecer lo que ya Dios te dio por gracia. Dice que fuimos, Efesios 1:3, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué enseña la religión? ¿Qué enseña la religión? Que tienes que estar haciendo cosas. Hay que estar sirviendo al Señor constantemente. Escucha, no me malinterprete, debemos servir al Señor, pero con la motivación correcta. Y estamos haciendo cosas para Dios continuamente, cosas para Dios, para merecer el favor de Dios, para merecer la bendición de Dios. Cuando ya Dios te bendijo, tienes que recibirlo por medio de la fe y por gracia. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, en el Viejo Testamento, el hombre, o en el Antiguo Pacto, el hombre tenía que tener una conducta perfecta para ser bendecido. Pero bajo el Nuevo Pacto, en la sangre del Cordero, no se trata, dile, hermano, de tu lado, no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que ya Cristo hizo por ti en aquella cruz. Amén. Lo que ya nos otorgó, lo que ya compró con su sangre preciosa. En el Antiguo Pacto, bajo la ley, el hombre tenía que hacer muchos rituales, muchas cosas para ganar el favor de Dios, para recibir la bendición de Dios. Se trataba de las obras que el hombre podía hacer para ganar el favor de Dios. Pero en el Nuevo Pacto, mediante la sangre derramada por Jesucristo, no se trata de lo que tú puedas hacer. Lo que tú puedas hacer es un resultado de gratitud por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Porque en el Nuevo Pacto no se trata de todo lo que tú puedas hacer, de todas las obras que tú puedas hacer. Se trata de lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor. Dios no quiere que estemos tratando continuamente de merecer el favor y la bendición de Dios. Dile, hermano, que está a tu lado. Dios desea que tú le creas, y que recibas por gracia la provisión de la cruz. Lo que ya Cristo pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Mateo 11:28. Repito, me gusta mucho. Venid a mí, todos los que estamos cargados y trabajados. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir cuando estamos cargados, trabajados, atribulados, afligidos? En debilidad, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Al lugar de descanso,
al lugar de reposo que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora, tú, dile hermano de tu lado, tú no puedes jamás, podrás encontrar el descanso de Dios por ti mismo. Jesús, dile, Jesús es el único que nos lo puede dar. La salvación está en Jesús, la liberación está en Jesús, la sanidad está en Jesús, la bendición está en Jesús, la provisión está en Jesús. Ahora bien, vamos a Jesús buscando toda esta provisión porque lo merecemos. Vamos a Jesús buscando todo aquello que necesitamos, sanidad, liberación, provisión, porque lo merecemos. No, vamos a Jesús porque por gracia, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, Él dispuso para nosotros una provisión de salvación, de liberación, de sanidad, de provisión y de propósito. Que solamente tenemos que darle gracias. Padre, gracias porque no merezco nada de esto. Lo recibo por gracia mediante la fe. Y vamos a entender, estamos echando un fundamento, todavía no hemos entrado en la esencia de este mensaje. Lo que quiero que entienda es que no tienes que desgastarte procurando merecer el favor de Dios, procurando merecer un milagro. Es que no lo he recibido porque todavía no lo merezco. Mira, estoy fallándole mucho al Señor y no merezco el milagro, por eso Dios no ha hecho el milagro. Mentira del diablo. No lo merecemos, pero por gracia, por fe, lo podemos recibir. Escucha, cuando la cananea, la sirofenicia, era de una región de idolatría, de hechicería, de brujería, cuando llegó ahí, clamando por su hija, Jesús no le dijo, espérate un momentico, tú tienes santo hecho, mira cuántos collares tú tienes, mira, no, para ti no hay nada. Y Jesús le dijo, no, espérate, la liberación es el pan de los hijos. Pero ella se paró entre ellos y le dijo, sí, pero mira cómo lo están desperdiciando, mira cómo están botando. Yo con una migaja de esa yo tengo. Con una migaja yo tengo para la liberación de mi hija. Era una sirofenicia, una cananea de nación, una idólatra. Y Jesús le dijo, wow, qué clase de fe. Hágase como tú has creído. Porque por la fe accedemos a la gracia de Dios. Esa mujer no merecía nada de Jesús. Esa mujer no merecía el milagro, la liberación en su hija. Pero esa mujer supo acceder a la gracia de Dios mediante la fe. Y le dijo, mira cómo lo están desperdiciando. Las migajas caían al piso. Y le dijo, con una sola migaja de esas, yo tengo para la provisión de mi hija. Y esa mujer recibió lo que no merecía. Y el hermano de tu lado recibió lo que no merecía. Porque era una cananea, era una sirofenicia. Y aún Jesús le dijo, espera un momento, la liberación es el pan de los hijos, es para los israelitas. Es para los cristianos, no es para ti. Pero esa mujer supo acceder a la gracia de Dios por medio de la fe para la liberación y la intervención divina en favor de su hija. ¿Estamos entendiendo? Dale una fuerte alabanza al que vive por los siglos. Te voy a decir qué pasa con mucha gente en el pueblo de Dios. Nos han prometido entrar en una dimensión sobrenatural, amén, de victoria, de misericordia, de gracia, de gloria, pero hay muchos que esa promesa no la han alcanzado.
Mucha gente en el mundo dice, espérate, yo no entiendo. Ellos dicen, predican, hablan de milagros, de un Dios que hace milagros, un Dios que libera, un Dios que sana, pero no veo ningún milagro en sus vidas. No veo que haya una diferencia, que hay manifestaciones sobrenaturales que marcan una diferencia. Y es lo que estamos hablando. No importa los desafíos que podamos pasar. Amén. La gente tiene que ver la manifestación de la gloria de Dios en medio de nuestros desafíos. Y eso es lo que pasa. Que muchos parecen, como dice la Biblia, no haberlo alcanzado. O sea, en mucha gente, en medio del pueblo de Dios, no hay evidencia alguna. Amén. En su vida del poder de Dios. No hay provisión, no hay milagro, no existe lo sobrenatural, no hay una evidencia de estar caminando en una dimensión sobrenatural, en una dimensión diferente, aún siendo parte del pacto y de la promesa. Y nos podemos preguntar, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué hay mucha gente en el pueblo de Dios que no lo han alcanzado? No caminan en esa dimensión de gloria, no han aprendido a entrar en el reposo, en el descanso de Dios. No han aprendido a acceder a la gracia de Dios por medio de la fe. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esta es la respuesta, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté otra vez con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Que no les aprovechó. No les aprovechó la promesa, las palabras, la gloria de Dios por no ir acompañada de fe. Ahora escucha, dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca como consecuencia del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Todo lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, amén, es que si usted no camina en fe, usted no podrá entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Usted no podrá entrar en esa dimensión de provisión. Dice, cuidado, no haya entre vosotros alguno con el corazón endurecido, con un corazón lleno de incredulidad. La incredulidad nos impide que nosotros entremos en esa dimensión de gloria. La incredulidad nos impide que nosotros entremos a esa dimensión de provisión. ¿Y por qué hay tanta gente en el pueblo de Dios que evidentemente parece que no han alcanzado, no han entrado en esa dimensión de gloria, en ese reposo, en ese sabbat? Y se trata de la incredulidad, porque sin fe, amén, sin fe no podemos acceder a esa dimensión de reposo, de gloria y de provisión. Amén. Repito, todo lo que nos está enseñando la palabra aquí es que si no
somos capaces de caminar en fe, no vamos a entrar en el reposo del Señor. Aunque usted se sepa toda la Escritura, aunque Dios te lo haya prometido, sea quien sea, seas un pastor, un apóstol, lo que sea, si no aprendes a caminar en total fe, usted no podrá entrar en el reposo, en el descanso, en la gloria de Dios. Gloria a Dios por lo que está recibiendo. No importa cuánta Biblia te sepas de memoria. No importa cuántas cosas hagas para Dios. No importa cuántos años llevas de convertido. No importa el ministerio que tengas. No importa si eres un pastor evangelista. No importa. Si no eres capaz de caminar en esa dimensión de fe, no podrás entrar, amén, en esa dimensión de gloria. No podrás entrar, en ese descanso, en ese reposo que está disponible para todo. Está disponible para todo. Pero ¿dónde viene la gran confusión del diablo? ¿Dónde viene? El diablo confunde a mucha gente, haciéndoles creer que para entrar a esa dimensión de gloria, a ese descanso, a ese reposo, tenemos que merecerlo. No has entrado a ese nivel, a esa dimensión de gloria, de reposo, de descanso, de provisión, porque todavía no lo merecen. No estás muy espiritual, estás fallándole a Dios. Mira las cosas que has hecho. Mentira de Satanás. La palabra de Dios nos enseña que es por medio de la fe que somos justificados. Por medio de la fe que podemos acceder, amén, mediante la gracia de Dios a esa dimensión de gloria, de provisión, de sanidad, de liberación, de bendición. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Vamos a seguir aprendiendo. Aleluya. Santo eres. Amén. Esta es la razón por la que hay mucha gente en la iglesia que a pesar de hacer tantas obras, no está caminando en la gloria de Dios, en el poder de Dios, en lo sobrenatural. Porque, dile hermano está a tu lado, porque para caminar en esta dimensión es imprescindible, es necesaria la fe. La fe, la fe, la fe. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Para ir hacia Jesús vamos por fe. Señor, haz que yo camine sobre las aguas, le dice Pedro. Y Jesús le dice, ven. En fe. Salió del bote y comenzó a caminar sobre las aguas. Jesús no le dijo, no, tú no puedes, Pedro, porque tú, mira, eres un cabezón, mira. Tú no puedes caminar sobre las aguas porque tú no eres tan espiritual como yo. El único que ha caminado sobre las aguas soy yo. No, él no le dijo eso, le dijo, porque tú crees, camina sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Fe. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde hay desafíos extraordinarios, pruebas tremendas. Y hoy más que nunca, pueblo de Dios, esta palabra te la doy de parte del Señor, te la doy con todo el corazón. Pueblo de Dios, necesitamos aprender a entrar en el descanso, en el reposo de Dios. Mediante la fe, mediante una actitud de absoluta confianza en Dios. Es una actitud de absoluta confianza en Dios. No tenemos control sobre muchas cosas. Mira, la depresión, el estrés, la ansiedad, viene al hombre cuando el hombre pierde el control de determinadas situaciones. El hombre natural. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando nosotros tenemos acceso a esa dimensión de gloria, a ese descanso, a ese reposo, Dios está en control. Dios está en control. Sé que hay un lugar de descanso y de reposo
que es una persona que se llama Jesucristo, que es la respuesta a todas mis necesidades. Que Él tiene respuesta para todas mis necesidades. Que Él tiene todo el poder para llevarme de mi aflicción y mi debilidad a la fortaleza de Dios. Pero es por fe. Es por fe. Dios lo dice en su palabra. En tu palabra dice que no les aprovechó al pueblo de Israel. La mayoría perecieron por no ir. La promesa de Dios, la palabra que Dios le había dado, por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. Pastores, que el problema que tengo muy poquita fe. Escucha esto, otra mentira del diablo. Todo hijo de Dios, nacido de nuevo mediante la fe en Jesucristo, ha recibido una medida de fe suficiente para entrar en ese reposo. Mentira del diablo es que yo tengo tan poquita fe. Mentira. Dile, hermano, de tu lado, recibe una medida de fe que es suficiente, más que suficiente, para entrar en el reposo, en el descanso del Señor y recibir la provisión que tú estás necesitando. Amén. Dile, hermano, a tu lado, cualquier promesa que Dios nos ha dado se vuelve vana, incierta, si no tienes la fe para recibirla. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Sí, y en Él, amén. Significa que ya todas esas promesas están disponibles en su cumplimiento. Pero se vuelven vanas, inciertas, si no las recibimos por fe. Si no las recibimos por fe. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Escucha. Dile, hermano, está a tu lado. El reposo del Señor no es un día. Es una dimensión de gracia, de misericordia y de poder, donde podemos recibir las cosas que vienen del cielo para nosotros, aun cuando no las merecemos, las podemos recibir por gracia, por medio de la fe. Ay, es que el hermano es tan bendecido, es mucho más bendecido que yo, porque el hermano es muy espiritual. Tú fuiste tan bendecido como el hermano. Fuiste tan bendecido y estás tan bendecido como el hermano. Porque Dios no hace acepción de personas. Dice que mi hermano está a tu lado, nos bendijo con toda bendición en todas las áreas. Pastor, ¿y por qué yo no veo esa bendición en mi vida? Por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad. Servimos un Dios que está vivo, que sana, que libera, que hace milagros. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay situación que Dios no pueda resolver. Servimos un Dios vivo, que tiene el poder para poner cada cosa en su lugar. Dice la Biblia, dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Pero las recibimos por gracia. Las veremos
materializadas en nuestras vidas por gracia, no porque lo merecemos, pero por medio de la fe. Sin fe es imposible recibir cada promesa de Dios. Y yo no sé si yo soy tan santo. Yo no sé por qué si yo soy tan espiritual. Ayuno que es una barbaridad. Hago 40 días de ayuno. Sirvo al Señor, que es una barbaridad. Tengo 4 ministerios. Tengo, vaya, ¿para qué? 50 años sirviendo al Señor y no sé por qué no entro en esa dimensión de gloria. ¿Por qué lo sobrenatural no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué no tengo una vida sobrenatural llena de gloria, de milagros, prodigios, maravillas? ¿Por qué? ¿Lo dice la Biblia? Porque has estado tratando todo el tiempo de merecerlo. Has estado tratando, mediante esfuerzos humanos, merecer cada milagro, merecer cada intervención sobrenatural, merecer la materialización de las promesas de Dios en tu vida. Pero cuando tú entiendes de que para nada se trata de lo que tú hayas hecho o puedas hacer, que solo se trata de lo que Cristo hizo, que solamente tienes que creer y recibir por gracia. Pastor, ¿y la gracia me da licencia para pecar? No. La gracia no nos da licencia para pecar. La gracia nos da acceso a lo que no merecemos. Pero nos da una enseñanza para que caminemos haciendo la voluntad de Dios. Si alguno comete pecado, abogados tenemos. A Jesucristo. El que confiesa sus pecados y se aparta, hallará la misericordia de Dios. Pero yo no, mira, una vez alguien se le acercó a un gran hombre de Dios, un ministro muy usado por Dios, y le dijo: pastor, estoy tratando todos los días, me esfuerzo por agradar a Dios, para que me bendiga de una manera extraordinaria, para ver su bendición manifestada en mi vida de una manera extraordinaria. Y el hombre de Dios lo cogió por el pecho y le dijo: no trates de alcanzar con tus esfuerzos humanos lo que ya Cristo alcanzó para ti mediante su sangre preciosa. No trates de merecer lo que ya Cristo pagó con su sangre y compró con su sangre preciosa. Lo único que tienes que hacer es creer. Mediante la medida de fe que tú recibiste de Cristo, acceder por gracia a cada una de esas provisiones que están disponibles para ti. Están disponibles. No sé si usted lo sabe, eso lo hemos predicado muchas veces. Disponible una provisión de sanidad divina. Disponible salud divina. Disponible una provisión de liberación. Disponible una provisión para tus necesidades económicas, financieras, de trabajo, de lo que sea. Disponible. Disponible. Pero no trates de merecerla. Porque si es por gracia, significa que no la merece. Significa que nada pueden hacer para merecerlo. Solamente creer. Me estoy esforzando para agradar a Dios. Para que Dios haga esto que yo necesito. Para que Dios haga el milagro que yo necesito. Error. Ese milagro que necesitas no lo merece. Pero lo puedes recibir por gracia, mediante la fe. Ese milagro que tú necesitas, no tienes que tratar de merecerlo con esfuerzos humanos. A veces pensamos, no, es que el tema es que cuando yo sea más espiritual, cuando yo esté mucho mejor con Dios, voy a recibir ese milagro. No. Porque si se tratara de lo que tú puedes hacer, vana sería la cruz. Se trata de lo que Cristo hizo.
Te lo voy a demostrar. Cuando crucificaron a Jesús, ¿quiénes estaban a su lado? Dos malhechores. Esa palabra del griego significa hacedores de todo tipo de maldad. Habían hecho de todo. Uno de los dos estaba a Jesús: a ver si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, a ver si eres tan poderoso. El otro le dijo: Señor, creo en ti, sé quién eres. Nosotros justamente estamos padeciendo por todo lo que hicimos. Merecemos este castigo. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Presta toda la atención. Jesús no le dijo: espera, ¿cuánta gente tú has matado? ¿Cuánta gente tú estás? ¿Cuánta gente? Jesús no le dijo nada. Jesús no le hizo un cuestionario. Jesús no lo condenó. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor supo acceder a la gracia de Dios por medio de la fe. Él entendió en su corazón que él, no merecía ni estar crucificado al lado de Jesús. Él entendió que no merecía ni pedirle a Jesús que lo salvara. Pero entendió lo que significa la gracia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Vaya, es que eso le fractura el cráneo a cualquiera. Un hombre que había hecho o cometido tantos delitos, decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero estar ahí. Pero él entendió que no lo merecía. Él entendió que la única manera de acceder al reino de Dios era por gracia mediante la fe. El otro a lo mejor dijo: ¿qué va? ¿Qué es? Ya nosotros estamos condenados. Yo estoy condenado. No hay salvación para mí. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, esa gloria, dile hermano a tu lado, esa gloria a la cual hemos sido llamados, ese descanso en Dios, por Dios y para Dios, esa dimensión de abundancia, esa dimensión de milagro, esa dimensión de lo sobrenatural, donde tu familia, amén, está llena de la gloria de Dios, donde el poder de Dios se manifiesta a diario en nuestras vidas, es inaccesible. Dile hermano a tu lado, es inaccesible para aquellos que caminan en incredulidad. Los que caminan en incredulidad jamás podrán acceder a esa dimensión de gloria. Jamás podrán entrar en ese descanso. Jamás podrán entrar en esa dimensión de provisión, de sobreabundancia, de gloria. No solamente para ti, para tu familia. Miren lo que es la gracia de Dios. Los sacerdotes cargaban el arca del pacto en 2 barras, por 2 barras, con 2 barras. El arca tenía 4 anillos. Y los sacerdotes caminaban kilómetros y kilómetros sudando, cargando el arca que representaba la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que un día llevaron el arca a casa de un tal Obed-Edom, y Dios bendijo la casa de Obed-Edom de una manera extraordinaria por gracia. Por gracia. A lo mejor los que cargaban el arca y sudaban todos los días, kilómetros y kilómetros, jamás fueron tan bendecidos como Obed-Edom. Un hombre que vivía, pues,
Llevaron el arca que representa la presencia de Dios, representa la gloria de Dios, representa la provisión de Dios a casa de Obed-Edom. Y fue tanta la bendición que llegó a oídos de David. Y enseguida David, no, espérate, vamos a buscarla, que esto es gracia. Cuando nosotros damos el poder que hay en el acceder a la gracia de Dios mediante la fe, vamos a caminar en un nivel de gloria extraordinario. Voy a orar por esa persona para que Dios haga un milagro. No, pero espera. No, es verdad, no, es que no he ayunado tanto, no he orado tanto y Dios no me va a usar. ¿Lo vas a hacer tú o lo va a hacer Dios? Una vez un ministro de Dios en cierta iglesia, el hombre estaba lidiando con un proceso de aflicción, de enfermedad, pero que así en ese proceso Dios lo usaba y oraba por las personas se sanaban. Y cuando fue a orar por una persona en la línea de oración, la persona se quitó y le dijo, no, ¿cómo me vas a sanar si tú estás enfermo? Y le dijo, estás equivocado. Nunca he dicho que yo soy el sanador. El sanador es Jesucristo. Jesús de Nazaret es el sanador, es el que libera, es el que salva, es el que provee, es el que nos bendice, es el que nos levanta, es el que nos sustenta, es el que nos sana. Amén. Aleluya. Santo. Ahora, ¿cómo el enemigo consigue que nosotros nos alejemos de este descanso, de esta dimensión de gloria, de poder y de provisión? ¿Cómo él consigue que nos alejemos? Piensa por un segundo, medita. ¿Cuánto estamos aprendiendo el día de hoy? ¿Cómo el enemigo lo consigue? Volviéndonos a los rituales religiosos. Esto pasó con la iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo dice, pero ¿cómo es posible? Si comenzaron por el Espíritu Santo, experimentaron el poder y la gloria de Dios por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo ahora van a parar en rituales? No porque si es el sábado, porque no se puede celebrar el domingo es el sábado, no porque los días. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de reposo, lunas nuevas. ¿Acaso yo no alabo y adoro al Señor todos los días? Escuché a una gente, no se puede ministrar en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Bueno, y son los millones de demonios que han salido en el nombre de Jesús. Porque en definitiva, Dios sabe a quién se está refiriendo. Los demonios saben a quién se están refiriendo. Rituales de hombre, mandamientos de hombre. Los judaizantes se colaron en la iglesia de Gálatas y le dijeron, sí, la gracia, pero espérate. Tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que guardar los días de reposo, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, si quieren contar con la bendición de Dios. Y los cristianos de Gálatas, después de haber experimentado la gloria de Dios, después de haber caminado con el Espíritu Santo y viendo las manifestaciones del poder de Dios, regresaron a los rituales. El día de reposo no es un ritual, porque la palabra nos enseña que el día de reposo es un día de provisión. Muchos de los milagros, ahí está en la Biblia, que Jesús hizo, muchas de las personas que sanó y liberó, lo hizo el día de reposo. Para darles una enseñanza a los fariseos de que el día de reposo era un día de provisión, un día
de intervención sobrenatural en favor de los necesitados, un día de la manifestación de su gloria, un día de sanidad, un día de milagro. Y los fariseos perseguían a Jesús para matarlo, como quebranta el día de reposo. A ellos no les importaba que sanara y liberara a los afligidos. Mira cómo quebranta el día de reposo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy Señor del día de reposo. He aquí uno más grande que el templo. Amén. Dásela fuerte y se la va a dar. Aleluya. Santo eres, Señor. Seguimos. Ya estamos terminando. Mateo 23:4, no lo busque. Dice que los fariseos ataban cargas pesadas a la gente, rituales, mandamientos de hombres. Eso es la religión, una carga. Y si no haces esto, y si no haces esto otro, no serás bendecido. Amén. Bueno, ¿y qué de la gracia de Dios? ¿Qué de la gracia de Dios? El fariseísmo religioso siempre busca ponerte una carga encima para llevarte a hacer obras de hombre, para llevarte a merecer lo que ya Cristo compró con su sangre y está disponible para ti por gracia. Reposo significa que yo ceso de trabajar. Reposo significa que no es mi obra, no es mi sudor, no es mi labor para ser bendecido, sino lo que Cristo ya hizo en aquella cruz. El libro de Gálatas se refiere a esto. Pablo dijo que algunos se iban a introducir en la iglesia para ordenar cosas de hombre, para traer mandamientos de hombre. Lo que se come, lo que no se come, la circuncisión, los días de luna nueva, etcétera. Si en esta gracia, dile hermano que está a tu lado, si en esta gracia estás tratando de merecer tu milagro, usted está violando el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto se basa en la gracia, no en las obras. El nuevo pacto se basa en acceder a la gracia de Dios mediante la fe. Entonces, si yo estoy logrando merecer lo que ya Cristo compró para mí con su sangre preciosa en la cruz, estoy haciendo vana la cruz. Estoy haciendo vano el sacrificio de Dios. Dile, hermano, está a tu lado, no trates de merecer lo que viene del cielo para ti. Quita todo lo humano que está tratando de merecer lo que ya ha sido provisto para ti por medio del sacrificio de Cristo por gracia. Predícame, ¿qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios significa que yo recibo la bendición que no merezco. La misericordia de Dios significa que yo no recibo el juicio que merezco. ¿Estamos claros? Reposo es el cese de todo lo humano para recibir lo que viene del cielo. Todo lo que Dios hizo desde el principio de la creación fue para llevarnos a ese reposo en Cristo Jesús. Todo lo que Dios, desde el principio de la creación, Dios nos fue llevando y nos fue llevando hasta llegar al verdadero reposo, Cristo Jesús.
donde podemos depositar nuestras preocupaciones, donde podemos dejar nuestras cargas. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Yo no puedo hacer nada. Dependo de lo que tú has hecho por mí. Mi fe está puesta en tu gracia. Manso y humilde de corazón. Una dependencia total en la provisión del cielo. Ahora, dile hermano que está a tu lado, no permita que la religión te empuje a trabajar con tus manos para merecer las bendiciones de Dios, cuando solo la gracia te la puede dar. Porque como dice la palabra de Dios en Hebreos 4, muchos, habiendo sido parte del pacto y la promesa, viven una vida como si no lo hubiesen alcanzado. Dios no quiere que vivamos una vida en derrota, como si no hubiésemos alcanzado esa provisión, ese nivel de gloria, ese nivel de provisión que Dios ha dispuesto para nosotros. Amén. Ahora, Gálatas 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios que ellos, como les decía ahorita, después de haber comenzado experimentando el poder del Espíritu Santo, después de haber entrado en ese nivel de gloria y de poder, en ese nivel, en esa dimensión de provisión, terminaron en los rituales religiosos, terminaron circuncidándose, terminaron guardando los días, las lunas nuevas, terminaron en religión. Ahora, dile a tu hermano, con esto termino, no trates de merecer. Dile, para nada trates de merecer lo que la gracia solo te puede dar. Y solo lo puedes recibir por fe. Ponte de pie. ¡Aleluya!